Los chinos tienen que decir Donald Trump, ¿sí? Cuando viene a México, México tiene que decir Donald Trump. Y en los diarios y en los desplegados, pues dicen Donald Trump, ¿sí? Y si van a Arabia Saudita, Donald Trump. Entonces, de la misma manera, sí nosotros, ¿sí? Es el mismo principio, la misma lógica. Y si lo hacemos con el hombre, ¿por qué no lo vamos a hacer con el Creador? ¿Por qué no lo vamos a hacer con su Hijo? Son reflexiones muy simples, pero esto es con el tiempo, esto es con el estudio y esto es con la necesidad de elevarse, de subir y de crecer más, ¿ok? Mis hermanos, abran su corazón y su conciencia. Este mensaje es el 139 y no paramos de hablar de las buenas nuevas y de las cosas que nuestro Salvador nos enseñó y que Él nos pidió encarecidamente, que para estar bien delante del Eterno, que para ser bendecidos, para que nuestra vida fuera restaurada, reequilibrada, las siguiéramos rigurosamente y al pie de la letra. Todo lo que Él enseñó, todo lo que Él predicó es alimento, es instrucción y es garantía de que estaremos bien delante del Creador. Y Él nos pide algo muy importante. Oigan, a ver, pues todos son creyentes, todos creen, pero faltan discípulos, ¿sí? El poder, la gloria, la bendición mayor ya no es para las multitudes. Acuérdense la progresión matemática de más a menos. Las multitudes, 4,000, 5,000 gentes. Y luego se le baja a 300. Y luego se le baja a discípulos, ¿sí? Multitudes, seguidores, discípulos, verdaderos discípulos. Y dentro de los 12 discípulos había 3 muy especiales. Entonces de miles, 3 acompañaban al maestro. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Ahí estaban los 3 pegaditos a él. Sí, siempre a las partes más importantes de la vida del Salvador. Ahí estaban ellos 3. Los demás estaban dormidos, ¿sí? Los demás estaban comiendo, estaban despistados, no oraban, no ayunaban. Las multitudes, cuando llegaba el tiempo del compromiso, se iban, ¿sí? Llegaban los milagreros, recibían su milagro y se iban y no regresaban, ¿sí? Entonces, al final, el Señor, antes de irse, les dijo: a ver, vengan para acá, ¿sí? Necesito platicar con ustedes. No me han entendido las cosas del reino. He platicado con ustedes por un poco de tiempo y no han entendido. Voy a pasar 40 días más con ustedes hablándoles de las cosas del reino porque quiero que les quede claro. Porque son ustedes las 12 personas que van a entregar mi mensaje, le van a enseñar a la gente a vivir correctamente y cómo retornar al Creador. Entonces el Señor los agarró, los pulió, ¿sí? Les quitó las cáscaras, las clipot que traían, esos malos rasgos de carácter. ¿Se acuerdan cuando Pedro iban llegando a una ciudad y la gente los rechazó y Pedro: maestro, ¿quieres que haga descender fuego del cielo y se los consuma a todos? Muy arrebatado Pedro. Entonces dijo: Pedro, espera Pedro, así no, ¿sí? Acuérdense cuando fueron a apresar al Salvador, saca un cuchillo y le corta la oreja al policía, ¿sí? Dice: Pedro, calmado, tranquilo Pedro, ese arrebato no es para eso, ¿sí? Ese arrebato, ese carácter tiene que ser redirigido de una manera correcta. Y en esos 40 días, el Salvador se dedicó a pulirlos rápidamente. Es un trabajo intenso de reestructuración, de forma de pensar, de ver las cosas, de las directrices de cómo enseñarle a las personas las buenas nuevas para que deseen cambiar su vida, transformar sus vidas. Y es así como llegamos al concepto de un verdadero discípulo. Y les dice el Salvador a ellos: miren, ¿saben qué? Si no obedecen mis mandamientos, no va a haber entrada en los cielos. Si mis palabras permanecen en ustedes y yo permanezco en ustedes y ustedes están conmigo, pidan lo que quieran. Está hablando de un fuerte compromiso. Por lo tanto, el grado de compromiso que Él exige es total. Es entonces
que las personas que viven una vida espiritual mediana, ¿sí? Una vida espiritual sin incurrir en compromisos importantes, y me refiero con esto a empezar a dejar un estilo de vida que se ha trazado la persona misma para adoptar el estilo de vida que el maestro propone. La persona tiene que deshacerse de todas esas cáscaras, de su manera de pensar, que se corrompe cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces, el parámetro para decir esto está bien y esto está mal está en la Escritura. Y si tú operas tu vida como dice ahí, garantía de que te va a ir bien. Garantía de que se nota que eres discípulo del Mashiach, de Jesús, pues de Yeshua. Entonces, cuando eres un verdadero discípulo, se nota y empiezas a florecer, empiezas a generar fruto, empiezas a cambiar tu vida y empiezas a impactar, ¿sí? Por ejemplo, la vida de las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque has adquirido una cultura que no es la del cielo. Porque has adquirido una cultura distinta para comer, para vestirte, para asearte, para estudiar, para conducir tu vida. Una nueva manera de relacionarte con tu esposa, con tus hijos, con el prójimo y con Dios mismo. Entonces, cuando entramos a ese compromiso, nuestra vida empieza a cambiar, empieza a revolucionar nuestra vida. Pero para que eso suceda, tú debes creer todas estas cosas, porque las cosas espirituales se activan en nuestras vidas como si fuera una palanca, como si tocaras un botón en donde activas algo, donde hay una reacción inmediata cuando crees. Por eso el Eterno, a través de su Hijo, nos dice, tienes que creer. Y veíamos la semana pasada que una de las cosas que nuestro Salvador reprocha con dureza es la falta de fe, que no se usa. Porque fe todos tenemos. Pero cuando dice Él, por su poca fe, mal usada o no usada, porque si usaran esa fe, que pudiera ser tan pequeña como el grano de una mostaza, pudieran hacer grandes cosas. Porque si se animaran a usar esa pequeña fe que tienen, pudieran ustedes incidir grandemente en sus propias vidas, en la vida de sus hijos y en la vida de todos los demás. Ok, pastor, yo creo y le voy a entrar. Ahora, dígame cómo. ¿Te tengo que remitir a la instrucción? ¿Te tengo que remitir a la Torá? Porque ahí está la corrección. Ahí está el corregir tus actos. La aflicción del presente es el resultado de malos actos del pasado. ¿Sí? Otra vez. La aflicción del presente son las consecuencias o los frutos adversos de malas decisiones del pasado. Y hay consecuencias que a pesar de la redención, a pesar de ser salvos y ya estar reequilibrados, acompañan a las personas toda su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esos juicios, para que esos decretos se vayan de nuestras vidas? Familia, la palabra lo dice muy claro. Arrepentíos, arrepiéntanse. Y arrepentirse, hemos enseñado, no solamente es ya no lo voy a hacer y ya. Eso no es arrepentimiento, eso es algo muy cómodo, eso es algo muy fácil, pero el arrepentimiento que el Salvador nos pidió, lo que la Torá nos dice al respecto, es mucho mayor. La palabra que se utiliza es teshuvá, arrepentimiento. ¿Qué es teshuvá? Retornar al Creador. No solamente es metanoia, un cambio de mente. ¿Cómo entonces puedo yo incidir poderosamente en mi presente? Porque ahí es donde están las consecuencias adversas del pasado. Tienes que voltear atrás. Tienes que voltear atrás y empezar a corregir. No es, miren, y les he dado un ejemplo tan simple como decir, bueno, hoy soy un pecador
y resulta que necesito dinero, no tengo manera de sacarlo, voy y pido un préstamo al banco, pido 100,000 pesos y el día de mañana pues ya recibía a Jesús en mi vida, a Mashiach, nueva persona soy, nueva criatura soy, ya mi pasado quedó todo arreglado, entonces ya no le voy a pagar al banco. Ese crédito lo contraté cuando yo era una vieja persona, cuando era pecador. Entonces, como ahora soy nueva persona, ya no voy a pagar ese crédito. No se vale, porque si tú haces eso, el crédito va a acumular intereses, y te van a mandar al abogado, te van a mandar a los juzgados y te van a cobrar. Y si no pagas, te van a embargar. Y si no pagas, posiblemente te metan a la cárcel según el proceso. ¿Por qué? Porque hay una deuda pendiente. Porque hay situaciones del pasado que tenemos que corregir. Y cuando los pendientes no se arreglan, en el presente tienen formas de aflicción, tienen formas de sufrimientos, hay juicios y decretos. Por eso, aunque tú digas, Señor, yo te recibo como mi Salvador, voy y me bautizo e inicio una vida nueva, excelente, porque ahí inicia tu proceso de restauración. Pero Mashiach habló en hebreo, habló en arameo, y él usó la palabra teshuvah, no metanoia. Lamentablemente al rabino Shaulo le tocó llevar la palabra a los griegos, a los macedonios, y la palabra más aproximada a teshuvah fue metanoia. Metanoia se refiere al cambio de mente, pero teshuvah no solamente es eso. Teshuvah es retornar, eso significa en hebreo, arrepentirse en español. Entonces, ¿qué es eso? Tengo que retornar al Padre, y para retornar al Padre necesito quitar todo lo que me ha alejado de Él. Hay deudas pendientes. Si tú tienes deudas en el pasado, en el presente tienes aflicciones y no te vas a poder escapar de ellas. Pero la palabra nos lo dice muy claro: arrepentíos, es decir, hagan teshuvah, porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está. Fíjense bien lo que dice cuidadosamente: arrepentíos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Pero no dijo que estábamos nosotros dentro del reino. ¿Cuál es la visa para cruzar la frontera que divide el reino de este mundo y el reino espiritual? El reino donde Él gobierna. El arrepentimiento es tu visa. Ahí es cuando vas a poder entrar, ¿sí? Y no puedes entrar al reino quebrantando mandamientos, quebrantando las leyes que rigen el gobierno de ese rey. La nación más cercana que tenemos es Estados Unidos. Y si tú quieres pasar, necesitas un documento que te permita llegar al puerto de entrada, porque eso no es garantía de que entres. Es un documento que te permite llegar al puerto de entrada, y el oficial de migración, ojo con esto, va a decidir si entras o no. Y si entras, sales de las leyes mexicanas y entras a las leyes de Estados Unidos. Así que vale más que te pongas el cinturón, que traigas tu seguro de tu coche para circular y te comportes correctamente, 65, 70 millas por hora en los freeway, en las carreteras, porque si te pasas te toman una foto, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que cruza la frontera hacia otro país? Escuchen bien, tienen que alinearse a las leyes del país que les ha permitido entrar. De la misma manera, una persona que llega al reino, para entrar necesita su visa, y su visa se llama teshuvah, arrepentimiento, ¿sí? Y entrar a un país que no es el tuyo no te autoriza para que rompas leyes, para que tires la basura, para que andes en exceso de velocidad, para que hagas lo que te dé tu gana. No, señor. Al reino de los cielos vas a entrar si te arrepientes, aprendes a corregirte
y aprendes a vivir como el reino solicita. Vamos a darle un aplauso a nuestro Creador. ¿Vamos bien? ¿O muy bien? Todos somos buscadores de Dios. Todos buscamos a Dios con vehemencia y tenemos la conexión que es a través de nuestro Salvador. Pues bien, ya lo tenemos. Ya estamos conectados. Tenemos que aprender a vivir como Él nos ha dicho. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empieza todo? Con el título de esta enseñanza que ha sido, ojo con esto, sean como niños. Tienes que ser como un niño para emprender la reestructuración total de tu vida. ¿Cómo es un niño? Un niño es desinhibido. Un niño hace uso de todo su vigor y de toda su fuerza para jugar, ¿sí? Para distraerse, para divertirse. Pero tienen una peculiaridad. Todos los niños creen. Ellos creen. Si tú les dices algo, ellos te lo van a creer. Entonces Él dice, si tú crees como un niño, ya la hiciste. Es necesario entonces que vuelvas a nacer. Es necesario ser una persona distinta. Por eso el Salvador lo dice, ¿quién tú fuiste? Si quieres gozar de todas las bendiciones, si quieres gozar de todos los beneficios, tienes que morirte. Tienes que morir a ti y empezar una nueva vida. A eso se le llama el renacer de la persona. Mis hermanos, estamos peleando con ese proceso y un mundo violento, un mundo agresivo, un mundo que está diseñado para perder a la persona, para desequilibrarla, para alejarla de las cosas que verdaderamente valen la pena. Y no podemos iniciar un camino de restauración en nuestras vidas, un camino de reconstrucción sin el conocimiento necesario para hacerlo. Imagínate un niño que lo pongan a pilotear un avión. Pues se va a reír, va a empezar a picarle a los botoncitos. Imagínate a un niño, si le das un arma, ¿qué va a hacer? Puede ocurrir un accidente. Pon a un niño de 5 años y métele un rompecabezas de 1000 piezas. El niño necesita madurar, el niño necesita crecer, ¿sí? El niño necesita pasar de una instrucción, de una palabra que la Escritura lo compara con la lechita, por ser niño, ¿sí? A migrar a los bisteces, a los ribeye, a los New York, bien condimentados para crecer y alimentarse, ¿sí? Porque se requiere alimentación, se requiere madurez. Pero si una persona crece y sigue tomando leche, eventualmente se va a deshidratar, va a colapsar su salud. Por eso es importante estar estudiando, conociendo, leyendo, congregándose, discipulándose, poniendo en acción lo aprendido para que crezcas y para que madures. Cuando tú emprendes esta aventura por la restauración de tu vida, que tiene que ir emparejada con la adquisición de la sabiduría del reino, es garantía de que tendrás éxito en tu trabajo de corregirte, de elevarte, de conectarte y hacer de tu vida, de la vida de tu cónyuge, de tus hijos y de tu casa y de todo tu linaje y de toda persona que esté cerca de ti, una bendición. Eso es lo que hace la palabra con la persona que ha decidido creerla, Y acuérdate una cosa, no es lo mismo saberla que creerla, porque en el momento en que una persona cree en lo que sabe, se transforma. ¿Sí? Hay personas que saben mucho, pero no creen en lo que saben. Hay personas que saben que a través de la oración las cosas cambian, pero no oran. ¿Por qué no oran? Porque no creen que a través de la oración lo puedan hacer.
Hay personas que perdonan porque saben que es lo correcto, pero no creen en el perdón que otorgan, o no creen en el perdón que van y piden. Y ahí es donde está Grecia metida, ahí es donde está el espíritu de Grecia metida, dañando, lastimando, contaminando y confundiendo. Grecia destruye la palabra buena, porque Grecia te hace conocedor, te hace sabedor, pero no te hace un hacedor. Sin embargo, el espíritu de Elohim, Él te lleva a la palabra, te lleva a creerla y te lleva a ejecutarla para que tengas el fruto. Un aplauso a nuestro creador. Dos ejemplos de cómo los niños, cuando empezamos nuestra vida espiritual activa, cómo tenemos que crecer. Y cuando tú quieres crecer, todo se pone en la mesa. Por eso dice el Salvador a la mujer extranjera que le dice: mujer, no es bueno dar lo que es de los hijos a los perrillos. Es decir, oye, espérame, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no vine a las naciones. Así que no es bueno darte lo que se pone en la mesa para los hijos. ¿Y qué le dice la mujer? Sí, señor, pero hasta los perrillos se comen las migajas que los hijos tiran. Se quedó el maestro fascinado y dijo: mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Fíjate, como tú quieras. Grande es tu fe, grande tu milagro. ¿Hasta dónde quieres tú tu milagro? Hasta donde estés dispuesta a creer. Y el que cree, pone en acción. La mujer creyó en ese joven judío, atravesó la frontera, fue tras él y le dijo: quiero mi milagro. Dando voces detrás de él. Y voltea el joven judío y dice: esto no es para ti, esto es para mis hijos. Pero por la fe, la mujer rompió la frontera. La mujer agradó al maestro. Y al que cree, todo es posible. Incluso convencer al Señor de bendecirnos cuando no lo merecemos. Un aplauso al Señor, pues. Niños, tiempo de crecer. Ejemplo, en el libro de Shemot, que es el libro de Éxodo, en el capítulo 31, verso 1 al 4, dice así. Escúchame bien porque aquí hay un chispazo de luz. Aquí hay chispa, ahí va. Habló Yahweh a Moshe diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu, ojo, lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, ojo, sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, en artificio de piedra para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El Ruach Elohim lo habilitó con dones, con talentos y lo llenó del Espíritu. Ahora, aquí está la pregunta: ¿cuántos años crees que tenía el huerco ese? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 13 años tenía el chamaquito. Ok, Betzalel y Aholiab eran niños. ¿Y cuál fue el trabajo que el Eterno les encomendó? La construcción del Mishkan, es decir, la casa móvil del Eterno aquí en la tierra. La construcción del Arca de la Alianza. Unos niños. Pero el Eterno los habilitó, los capacitó por medio del Espíritu. ¡Qué fascinante! Ahora, ahí te va la chispa de luz, porque esa no era la chispa. La chispa de luz es esta. ¿Para qué les dio la habilidad? Para construir, para engastar, para trabajar en el templo. Ojo con esto. ¿Qué enseñó Mashiach? ¿Qué enseña la Torah acerca de tu interior? ¿Qué es tu interior? Un templo, un Mishkan. Y si Mashiach nos dice: sean como niños, déjense ser como Aholiab,
como Betzalel, para que sean habilitados y reconstruyan su vida. Un aplauso al Creador. El Espíritu de Elohim desea morar en tu interior. El Eterno mismo desea morar en tu interior. El Salvador mismo anhela morar en tu interior, pero ellos no viven donde hay mugrero. Ellos no viven donde hay suciedad. No viven donde hay pecado, donde hay falta de compromiso. Ellos no viven ahí. Gravitan y ahí andan y te avientan bendición. Pero hacer morada, es decir, que el Mishkan de tu interior, el templo de tu interior, sea habilitado y ocupado por ellos, se requiere que tú tengas compromiso y que empieces a trabajar en la construcción, en la reconstrucción de tu vida. Ser como niño, en Lucas 2:40, hablan del Salvador cuando era niño y decía, el niño crecía, ojo, crecía en fortaleza. El niño crecía y se fortalecía. Y ojo con esto, por favor. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Fíjate bien, Yeshua, nuestro Salvador, él iba a la yeshiva. Él iba a las casas de estudio a estudiar, a prepararse, estudiaba Torah, estudió el Talmud. Él a los 12 años ya estaba docto. Y a los 12 años, cuando fue a celebrar su fiesta de Bar Mitzvah, saliendo del templo, después de ofrecer su primer sacrificio, se puso a platicar con los doctores de la ley lo que él sabía. ¿Y cómo los tenía? Maravillados. Estaban maravillados de la sabiduría del niño. Ojo, pero resulta que unos 20 años más adelante, esos mismos doctores estaban debatiendo con el otro doctor, nuestro maestro, nuestro rabino. Un aplauso, ¿no? Y decían, este es el hijo del carpintero. Este es el hijo que en aquel momento estábamos platicando con él y nos enseñaba. Este es. Sí, este es. ¿Qué cosa buena puede salir de donde él viene? Pues miren nada más lo que salió de ahí. Miren lo que salió de Belén. Casa del pan, curiosamente, es en hebreo. Del hebreo al español es casa de pan, donde él nació. Baitel. Fascinante. Fascinante, familia. ¿Estamos aprendiendo? Fascinante. Después decían, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué doctrina es esta que enseña con autoridad y hasta los demonios se le sujeta? Es decir, ¿la doctrina del rabino Yeshua era superior? Ya se los enseñé. Su doctrina era superior. El judaísmo de Yeshua era explosivo, era superior. Y los rabinos de la época decían, ¿de dónde todo esto? Él creció, se preparó, se instruyó y la gracia de Dios lo acompañó. Así ocurre en la vida de todos nosotros, que hemos decidido morir, nacer de nuevo y emprender y manejar nuestra vida de una manera diferente. Se nos agrega sabiduría, conocimiento, gracia, poder y todos los elementos para que sea asegurada la reconstrucción de nuestras vidas, familia. No hay otra forma. Y tenemos que trabajar, y tenemos que engarzar, y tenemos que pintar, y tenemos que tejer, y tenemos que trenzar, y tenemos que barnizar. Porque no hay otra. Hay que trabajar en uno mismo para permitirle al Creador que venga y more en nosotros. ¿Quién desea que Él more en nosotros? Todos. Bueno, hay que trabajar, no solamente hay que desearlo, hay que ponernos a chambear y hacer vigente que este Mishkan, que este templo interior sea habitado por ellos. Así que vamos a empezar a trabajar. Y fíjate bien, después de recibir todas estas bendiciones Él, ojo con esto, porque aquí empieza lo sabroso. Después Él dice, ya que crece, ya que madura,
ya que es el mejor de todos los rabinos de la comarca, dice él: he venido a rescatar lo que se había perdido. He venido a cumplir la Torá. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. He venido a traer espada. He venido a predicar. Para juicio he venido a este mundo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en la tiniebla, la ignorancia. He venido a salvar al mundo. He venido a dar testimonio de la verdad. He venido a deshacer las obras del diablo. ¿Y por qué hay obras del enemigo vigentes en tu vida y en progreso? ¿Por qué? Porque no le has permitido a él que venga y reconstruya. La clave es que tu nueva vida la fundamentes en él y en lo que él nos ha enseñado. Todo eso que él dice, a lo que ha venido, se llama, todo junto, propósito. Todo lo que les acabo de leer, a lo que él vino, se llama propósito. Eso, esa listita refleja rápidamente el propósito de nuestro Salvador. Y quiero revelarte algo bien sabroso, porque aquí vas a entrar tú. Ahí te va. ¿Listo? Espérenme. Ahí les va. Ojo. Ojo con esto. Mashiach, y ustedes respondan, ¿él cumplió su propósito? Indiscutiblemente. Ojo con esto. Porque él cumplió su propósito, nosotros recibimos bendición. Y ahí te va. Igual tú tienes propósito, pero si tu propósito no se cumple, ¿cómo vas a ser de bendición para alguien más? Y Mashiach nos puso la muestra. Él vino a cumplir. Él no vino a andar de noviero, no vino a formar una familia, no vino a casarse, no vino él a tener novias. No, él vino al propósito específico y ni el diablo coludo lo pudo desviar. Ni la mamá, porque la mamá intentó hacerlo. ¿Sí? Cuando le dijo: oye hijo, fíjate bien, oye hijo, ya se acabó el vino, necesitamos que traigas vino. Ojo con esto que te voy a decir, algunos no lo han escuchado. Aún el Salvador no había iniciado su ministerio. Eso significa que María Mirya sabía que él podía hacer milagros. El detalle es que ella se lo dijo en público. ¿Y qué le dice él, increpándola? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Y luego ¿qué dice? Aún no es mi tiempo. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Si él no obedecía, rompía la ley. ¿Y cuál era parte de su propósito? Cumplir la Torá. Entonces dijo: va pues, a ver, tráiganme los odres, órale, tráiganlos. ¿Sí? Y se abren los milagros. Propósitos. Él fue de bendición en esa boda. Él fue de bendición en esa cruz. Y sigue siendo de bendición hoy para el que le cree. Y el propósito de él debe de cumplirse en tu vida. ¿Por qué no se ha cumplido plenamente en la plenitud de su salvación? La plenitud de su poder. ¿Por qué no se da en la iglesia moderna? Porque la iglesia moderna no quiere compromiso. Pero si de toda la iglesia moderna uno sí quiere, ese va a tener plenitud. Quien sí crea en él, quien sí se comprometa con él, es libre, es sano, es restaurado, es empoderado, es bendecido y tiene vida eterna. Un aplauso a nuestro Salvador. Tú tienes un propósito. ¿Conoces tu propósito? A estas alturas de tu vida, ¿tú conoces tu propósito? Y si no lo conoces, cuidado,
porque los panteones y las cárceles están llenos de gente sin propósito. Que no te pase eso a ti, porque si tú conoces tu propósito y lo pones en acción, eres de bendición para otras personas. No puedes llegar al reino a gorrear. Al reino se entra a trabajar. Y tu trabajo, tu posición, tu puesto es el propósito que se te dio. El propósito de propósitos es el Salvador. Él es nuestro jefe, Él es nuestro patrón. Y a partir de ahí los propósitos van siendo asignados conforme vamos llegando a este mundo. Por eso tú ya debes de conocer cuál es tu propósito. También hay personas que están en un propósito que no es el de ellos. Hay personas que desean propósito que no les ha sido asignado. Están equivocados. Ese es el otro extremo. No, tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser ecuánimes y entender esto. Si tienes propósito, tienes responsabilidad. Porque a ti se te dieron dones, talentos, habilidades, destrezas, capacidades y virtudes que son las adecuadas para cierto tipo de personas que van a pasar a lo largo de tu vida y tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar conforme al propósito que se te dio, porque esas personas se van a enganchar con tu voz, se van a enganchar con el timbre de tu voz, porque ya están conectadas desde antes de la fundación de este mundo con nosotros. Y si tú no les hablas, si tú no te preparas y si no abres tu propósito como Mashiach lo hizo, ¿cómo van a ser alcanzadas esas almas? El Eterno al final mandará la solución. Pero es responsabilidad de todos nosotros. Y por ello, te constituyes dentro del reino una pieza clave dentro de toda la maquinaria de salvación. Eres clave, eres importantísimo. Nadie es menos que alguien dentro de una congregación. Todos son importantes. Cuando salimos de la asamblea, cuando salimos por esa puerta, ¿cómo nos diseminamos? Como perdigones de escopeta. Pues deben de ser perdigones de luz afuera. Y cada vez que tengas la oportunidad, suelta palabras, suelta bendición, suelta ánimo, suelta consuelo, porque eres luz. Tú estás aquí y ellos están en el mundo. Tú estás aquí y otros están en los hospitales luchando por sus vidas, enfermos. Tú estás aquí y otros están en la cárcel. Tú tienes un pantalón, tienes un vestido. Allá afuera no hay. ¿Pero qué haces aquí? Creciendo en fe, preparándote, adquiriendo convicciones, robusteciendo tu identidad, capacitándote, habilitándote para salir afuera a ser luz para las naciones. Un aplauso al Salvador. Niños, ¿qué hay que hacer? Hay que ponernos a estudiar la palabra. Tenemos que crecer en la cantidad, la calidad, profundidad y alcance de la palabra. Tenemos que identificarnos con la salvación del Mashiach. Tenemos que desarrollar la autoridad y el poder que se nos ha dado. Tenemos que afianzarnos en la visión que se nos dio como hijos de Elohim. ¿Cuál es la visión global del pueblo? Un pueblo especial puesto por encima de las demás naciones. Puesto por encima. ¿Qué es eso? ¿Para que te vuelvas arrogante? No, es para que ayudes a los que están abajo y caídos a levantarse junto contigo. Por eso estamos encima de las demás naciones, para ayudarlos, porque ellos están caídos, ellos siguen caídos y siguen en un sistema caído, pero nosotros ya no. Por eso tenemos que ayudarlos a subir. ¿Dónde está la cabeza? ¿En el piso? Entonces, ¿qué somos? Cabeza. ¿Dónde estamos? ¿Atrás? No, adelante. ¿Dónde estamos? ¿Abajo? No, arriba.
Tenemos que ser cabeza, estar al frente y estar arriba. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro lugar privilegiado. Para ayudar a los que están atrás, traerlos adelante. Para los que están caídos, levantarlos. Para los que son cola, tráiganselos al frente. Un aplauso, pues. Cuidado con ser piedra de tropiezo para los que quieren crecer. Cuidado con aquellos que los quieren entorpecer a ustedes en su crecimiento espiritual y en su relación con Dios. Cuidado, cuidado con ello. Marcos 10:13 dice: y le presentaban niños para que él los tocase, es decir, imponer manos y orar por ellos. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es decir, no, dejen al maestro en paz. No, llévense a sus chamacos a otro lado. ¿Sí? Viéndolo, Yeshua se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí. Literal, sí, pero esto tiene una mayor simbología. Son los que van empezando su restauración espiritual, su restauración de vida. Y no se lo impidan, ojo, no se lo impidan. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué vas? Oye, vas toda la semana. ¿Y es mucho, no? ¿Qué traes con el pastor? Luego se ponen celosos con el pastor. Oye, ¿qué traes con el pastor o qué? ¿Que no tienes nada que hacer? Oye, aquí en la casa hay mucho trabajo que hacer. Cuidado, porque hoy el Señor dice: ni se les ocurra impedírselos, porque de los tales es el reino de Elohim, herencia. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cuán importante no eres? ¿Cuán importante no eres tú? ¿Cuál es tu etapa? ¿Jovencito, niño, adolescente, de brazos, de mano, maduro? ¿Cuál es tu condición espiritual? La que sea. Para Él siempre vas a estar en sus brazos si vas a Él. No dejes que nada ni nadie se interponga en tu relación con Dios, porque aquellas piedras de tropiezo tienen un destino fatal, terrible, porque dice el Eterno a través de su Hijo: más le valiera aquel que se atara una piedra al cuello y se aventara al mar. Fíjate el sufrimiento de parado para aquel que funge como corruptor, que funge como piedra de tropiezo, como una barrera para aquellas personas que desean crecer y que desean elevarse. Eres importante. Mateo 18:3: y les digo, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Mashiach es muy insistente con esto. ¿Por qué? Porque la humanidad sufrió un descalabro. Ocurrió un cortocircuito entre la humanidad y el Eterno. Y es entonces cuando viene la separación a causa de la desobediencia y el pecado. Gracias a Él, ese descalabro es reparado. El cortocircuito es reparado y va a ir a Él quien desea hacerlo. Y tengo confianza de que todo el que está aquí está bien comprometido en su relación con el Salvador. Otro aplauso a Él, por favor. Empecé este mensaje diciéndote que hay muchas complejidades en la vida, que hay dificultades, que tienes sufrimientos vigentes en tu vida. Mira, ahorita que salgas, o tal vez en la mañana cuando saliste que estaba más fresco, sentiste el viento, ¿sí? Y el viento acarició tu rostro, acarició tu cabello, y el viento no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. El viento no sabes de dónde viene ni a dónde va, dónde termina y dónde da vuelta, dónde se genera el viento, no lo sabes. Sí, son fuerzas invisibles que están ahí, que hacen que el viento se produzca. Esas fuerzas invisibles
hacen que una flor crezca, hacen que tu cabello crezca. Y el hecho de que no veas esas fuerzas no quiere decir que no existan, están ahí vigentes y son muy, muy poderosas. Esas fuerzas tienen dos tipos de origen: las que sirven al Creador y las que sirven al enemigo. Y el trabajo de sufrimiento que tú puedas tener hoy vienen de fuerzas que no ves. Son fuerzas espirituales, inteligentes, que están en lo oculto y que están preparadas para hacerte más daño, para golpearte, para hacerte daño. Y si lo han logrado y ahorita tienes vigente eso, creo que es tiempo de que entiendas que hay que contraatacar, pero necesitas prepararte, estar dentro del reino, estar bajo las coberturas que el Creador da para que puedas tú recibir todos los beneficios y entender que tienes un papel, un rol importante siendo parte y miembro del reino. Porque no puedes tú participar de las cosas del reino estando golpeado, no siendo testimonio. No puedes hablar de liberación cuando tú no has sido liberado. No puedes hablar de santidad cuando tú no has procurado tu santidad personal. No podemos amonestar a los hermanos mal hablados si nosotros no corregimos nuestra lengua. No podemos decir a una persona, no seas iracundo, cuando nosotros hacemos una explosión en la casa. El evangelio es práctico, el evangelio es sublime, pero también es práctico. Tenemos que empezar a cambiar. Mira, déjame revelarte algo bien bonito. Y ahí te va el bombazo. ¿Listo? Ahí te va el chispazo. Satanás, la serpiente antigua, ponme atención con esto. Ponte listo. Satanás tenía propósito. Él tenía un gran propósito, un propósito sublime, pero lo perdió. Se quedó sin propósito. Ojo con esto, ojo con esto. Y se inventó otro. Perdió su propósito y se inventó otro. A tal grado que ha querido reemplazar a Dios. Y ha sido imitador del sistema de Dios. ¿Por qué? Porque él se inventó un propósito que no le pertenece y que no le queda y no va a prosperar. Y de la misma manera, Satanás convence al hombre de que no ejerza su propósito, de que no indague cuál es su propósito, de que ignore su propósito y convencerlo de que ejerza otro propósito donde no puede incidir en las cosas del reino. Eso hace Satanás. Y cuando Satanás quita propósito, cuando él te obstruye el propósito, te quita identidad. Satanás te quita razón de existir conforme a la voluntad de Dios, porque él te mandó con un propósito. Y si Satanás te lo quita, no existes como el Eterno desea que existas, sino que existes como el mundo, es decir, la serpiente te ha encaminado. Y muchas personas caminan sin propósito, sin brújula, no saben a dónde ir. Alguien que no conoce y no tiene propósito, no tiene dirección, no tiene objetivos claros en sus vidas, no tiene definición, no tiene carácter, no sabe hacia dónde dirigir su fuerza. Ahí andan nomás, guiados por las fuerzas de este mundo, esas fuerzas que no ves, y los llevan por aquí, y los llevan por allá, y les ponchan una llanta, y les ponchan otra, y les cortan la luz, y les cortan el teléfono, y ahí andan, y les quitan a los hijos, y les roban a los hijos, y golpean a los hijos, y se te rompió el pantalón, y se te acabó el pantalón, y se te acabó el zapato, se te quitó. Pura cosa del enemigo, porque andamos en despropósito. Pero cuando una persona tiene propósito, se proyecta, se enfoca, existe como debe de ser.
Es una persona con carácter, es una persona que sabe hacia dónde va y sabe cómo le va a servir al Creador en el reino. Una persona con propósito dice, cuido a mi esposo, cuido a mi esposa. Una persona con propósito tiene muy claro que el seno de su casa tiene que ser un gran templo de Dios, porque ahí se gesta todo, desde la casa, desde el hogar, en la relación con la esposa. Y más nosotros los varones, que estamos obligadísimos a hacer altar tanto en casa como en el ministerio que se nos ha dado. Ellas nos apoyan, nos echan porras y nos avientan. Pero la verdadera responsabilidad es del varón en la casa. ¿Quieres ver el éxito de un varón de Dios? Ve a la esposa. Ve a la esposa. Y tú vas a decir, ¿es exitoso? No es exitoso. ¿Quieres ver el éxito de un padre? Ve a sus hijos. Ve a sus hijos, ve el fruto de sus hijos y vas a poder ver cómo es el padre, si exitoso o fracasado. ¿Quieres ver el fruto de una persona cómo es como hijo? Ve a sus papás y escucha lo que dicen los papás de él. En el hogar, el propósito se fortalece y se robustece, porque una persona con propósito definido y con ganas, y su casa no está bien, no prospera. Fíjense qué importante es esto, familia. ¿Propósito o despropósito? Propósito. Familia, mujeres, varones del Señor, hay mucho que recuperar. Hay mucho que conquistar. Hay muchísimo que lograr y no podemos estar perdiendo el tiempo. Las almas se están perdiendo. Las almas están confundidas. Y hay que empezar por nuestra casa. Hay muchas cosas que hay que enfrentar. Hay personas que evaden los problemas. Hay personas tan inteligentes que evaden el problema orando. Son bien pillos. ¿Sí? Es verdad, en la oración diseñas. En la oración haces arquitectura. En la oración te preparas, te fortaleces. Pero tienes que poner manos a la obra, papá. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Te toca a ti hacer algo. Te toca a ti hacer uso de lo que aprendes de la palabra para que la oración que hagas te respalde. Hay mucho que enfrentar, hay mucho que dejar de evadir, hay mucho que dejar de aparentar. Hay que tumbarse las máscaras y ser sinceros y honestos y decir, estoy mal. Pero eso es individual. Alguien con máscaras haciendo su trabajo en el ministerio no impacta porque la gente no le cree. ¿Y qué dice el Señor? Por su fruto los conocerán. Hay mucho que reparar, hay mucho que arreglar, hay mucho que corregir. Hay un pasado que hay que arreglar. No es que el pasado ya no, claro que hay que arreglar el pasado. Hay que destrabar el pasado para que el presente se equilibre y haya un futuro bien proyectado. Hay personas que desean la bendición ya. Hay personas que quieren el milagro ya en este momento. Y piensan que con una oración, piensan que el pastor, ore por mí, pastor, ore por este problema, ya se va a arreglar. No. Tenemos que hacer arrepentimiento, voltear atrás y corregir. Esto es para valientes y esforzados. Esto es para valientes y esforzados, para honestos que han decidido verdaderamente incidir en su propia vida, invitando al Salvador, porque es Él el que va a hacer la transformación. Pero eres tú el del carácter, eres tú el de la decisión, eres tú el que abre la puerta para que Él entre, venga y reconstruya. Eres tú.
quien va a decidir redireccionar o no. ¿Eres tú qué tan veloz deseas atravesar ese camino estrecho? Porque déjame decirte, el camino estrecho, el camino angostito, no tiene límite de velocidad. Tú decides qué tan rápido puedes ir. Tú decides qué tan pronto te rindes a las condiciones de ese camino. El camino no tiene velocidad de límite. Tú lo pones. Tú decides si vas rápido, si vas lento, vas despacio. Tú decides si te detienes o continúas, o tú decides si te regresas. Pero el camino siempre va a estar ahí para que tú recibas la restauración si has decidido creer como un niño, si has decidido empezar a crecer para que tu vida sea una vida poderosa, llena de bendición, y contribuyas y seas socio de la redención junto con el Salvador, llevándola a otras personas, dándoles a conocer que es posible que sus vidas sean restauradas, que sus matrimonios se restauren, que su economía se restaure, que su salud se restaure. No, es que es voluntad del Señor que yo pase por el desierto y permanezca. Es que es voluntad del Señor que yo siga enfermo. Eso no dijo Mashiach. Es que es voluntad del Señor. No, no es cierto, esa no es su voluntad. Él mandó a su Hijo para que fueras medianamente libre, o libre aquí y libre allá, ¿no? Él no mandó al Señor para eso. Ni el Salvador tampoco dijo, oigan, ¿saben qué? Voy a sanar estas enfermedades, pero estas no. Las del cuadro básico nada más, estas no. Él no dijo eso. Él dijo, he venido a sanar a los quebrantados del corazón. Les he venido a abrir los ojos. Les he venido a anunciar libertad a los que están esclavizados. ¿Quién la quiere? Venga. Pero al oprimido lo pongo en libertad. Un saludo, un abrazo, Señor. Si te animas, toda la fuerza espiritual está disponible para que cambies. Todo el mundo espiritual, su engranaje y sus protagonistas están listos para que tú empieces. Cuán sublime quieras hacer tu vida es el compromiso que vas a adquirir. Necesitas carácter, necesitas valor, necesitas actitud para que ese cambio empiece, para que el Eterno te levante, para que el Eterno incida en tu vida, para que el Eterno haga de ti la nación propia que Él ha diseñado. Porque en el momento en que tú aceptaste al Salvador, tú has sido injertado en el olivo original, Israel, y todas las promesas son para ti. Tú perteneces a esa gran nación, la cual es eterna. Escúchame bien lo que te voy a decir. No necesitas a nadie más. Tú y el Eterno son mayoría. Tú y el Eterno son mayoría. ¿No desayunaron? 1, 2, 3. Amén. Otra vez, 1, 2, 3. Amén. ¿Sabes por qué te pido el amén con tanta vehemencia? Porque cuando dices amén, dices, así sea. Así se sella la oración. O sea, el amén no es por rollo, pues. Realmente lo que estoy haciendo que hagas es que selles la palabra que te estoy dando. Pero tienes que creer cuando digas amén, con la actitud correcta. Amén. Amén es así sea. ¿Te gustó el chispazo? Bueno, ocupamos coordinación. 1, 2, 3. Amén. Eso. Mira, con esto voy a terminar. Atrévete a ser un niño y a creer en todo lo que se te enseña. Plantéate el propósito de servir al Creador y descubrir tu función dentro del reino. Garantía de que vas a ser inmensamente bendecido, tú y los que están dentro de ti, es decir, en tu linaje venidero. Garantías. ¿Ok? Y cierro con esto, mis hermanos.
Ponme atención porque es una palabra que te voy a soltar y si la crees va a germinar. ¿Sí? Pero necesito que me creas. A ver, atención acá, enciendan la fe, enciendan la fe. Enciende tu capacidad para creer. Ahí te va. El Eterno hizo de Abraham, de Isaac y de Jacob multitud de naciones. Y aquí hay uno. Pero también de ti lo puede hacer. Teniéndolo a Él, eres multitud. Teniéndolo a Él, lo tienes todo. Solamente cree como un bebé y ponte en acción. Un aplauso a nuestro Dios.